cuenta que cada vez menos gente quiere involucrarse o hablar de política? Por supuesto, pero si no nos involucramos, ¿cómo esperamos que las cosas cambien? El simple hecho de vivir en sociedad y tener que satisfacer nuestras necesidades básicas nos convierte en actores políticos. Sin que eso implique pertenecer a un partido o identificarnos con una ideología política. Por ello, hemos creado este espacio de cultura política, porque nos interesa saber lo que piensas y compartirte lo que conocemos desde nuestra experiencia. A partir de este 2 de diciembre, comparte con nosotras este programa virtual, Hablemos de Política. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Es un nuevo espacio que ponemos al servicio de todos de conversación política. Quiero empezar este espacio con una frase que me gusta muchísimo de un poeta español, Antonio Machado, que dice: haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Hablemos de política. Este espacio nace de la necesidad de combatir esta apatía hacia la política, hacer que más ciudadanos y ciudadanas entiendan y hacer que la gente se involucre con la realidad y los desafíos políticos de nuestro país. ¿Qué buscamos con este espacio? Lo que buscamos es reducir los niveles de polarización política que tanto nos han afectado en estos años y coayudar a que las audiencias comprendan la importancia de tener una política dialogante, enfocada en la formación de consensos, que sea menos confrontacional y menos destructiva. Con este proyecto queremos contribuir a que más ciudadanos y ciudadanas conozcan el lado positivo y amable de la política, que se sientan optimistas y esperanzados respecto a que con una buena política se tiende a un enorme potencial de progreso. Bienvenidos y bienvenidas todas. Quiero comentarles que este espacio nace de una conversación entre amigas, entre las tres que nos ven aquí, entre Valeria, Tina y yo. ¿Pero quiénes somos? Valeria Arcos, socióloga, docente universitaria y consultora en organismos internacionales en sostenibilidad, procesos participativos, análisis sociopolíticos de gestión orientados al desempeño en función de indicadores de impacto. Valeria es miembro de la Red de Politólogas de Latinoamérica, socia fundadora y embajadora del Movimiento Iberoamericano de Responsabilidad Social, ponente en temas de sostenibilidad y autora de artículos editoriales y académicos en buenas prácticas sociales y ambientales. Y cabe decir que somos compañeras desde la universidad también. Lady, o como nos gusta decirle, Tina Zambrano, es analista técnica legislativa del IAEN, cuenta con experiencia de 12 años en asesoría legislativa, con amplios conocimientos en procesos de expedición, codificación, reforma e interpretación de leyes, resoluciones nacionales. Es experta en creación y fortalecimiento de grupos parlamentarios, enfocados en el marco de las relaciones internacionales como mecanismos potencialmente efectivos para la consecución de objetivos comunes, dinamizando agendas de cooperación que tienden a centrar las relaciones recíprocas. Es además gestora y líder de proyectos sociales, creando la Escuela de Formación Popular de Derechos Humanos e Incidencia Política en varias provincias del Ecuador en convenio con la ONU Mujeres Ecuador. Esta tarde, además, contamos con la presencia, porque siempre es bueno tener un equilibrio también masculino, contamos con la presencia de Mauricio Gavino Galindo. ¿Quién es él? Mauricio es un historiador por la PUCE y magíster en sociología, experto en discurso de comunicación política, asesor político comunicacional en diferentes organismos del Estado como la Presidencia, CNE, Asamblea Nacional, Ministerio de Industrias, DIRCOM de algunos ministerios también, como la Producción, analista político de SECOM, catedrático de la PUCE y Universidad Central, y además es editorialista en Radio de la Calle y la revista Dolce Vita. Bienvenidos todos a este primer programa de Hablemos de Política, donde el tema es muy interesante y es el que nos conduce a hacer este proyecto y a visibilizar este hermoso proyecto de hablar de política, de la apatía a las propuestas. Valeria. Sí, muchas gracias, Pati. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos. Realmente es un gusto hacer para nosotros, como lo dijo, de una conversación y de esa necesidad de activar un poco a la ciudadanía como ciudadanos responsables.
Todos somos actores políticos. El hecho de vivir en una sociedad ya nos hace actores políticos y tenemos que contribuir desde el espacio donde nos desarrollemos para transformar este país hacia lo que queremos lograr. Por eso también quiero presentar a Patti, que ya la conocieron ustedes, socióloga, especialista en ciencias políticas, imagen y comunicación política de la Universidad de Salamanca, especialista en estudios sociopolíticos de opinión pública, experta en comunicación política, construcción de marca personal, manejo de crisis y redes sociales, personales e institucionales, estratega política en varias contiendas a distintas edades en Ecuador, miembro de la red de politólogas de Latinoamérica. Sus temas de investigación son justicia electoral, representación y participación política y política en red. Con esto queremos empezar a conversar, pero vamos a conversar de una manera en la que todos ustedes, como por eso les queremos que nuestros canales están abiertos, por favor, cuéntenos qué les parece ese historia, vayan haciendo las preguntas de lo que podemos nosotros conversar en este momento y sobre todo nos va a encantar escuchar temas son los que quieren que sigamos topando en nuestros próximos conversatorios. Hoy es el arranque oficial de nuestro programa. Cada 15 días, el mismo canal, a la misma hora, vamos a seguir compartiendo cultura política. Vamos a partir diciendo, hemos vivido una serie de eventos en los últimos meses que han desgastado la imagen de la clase política a menos de un año de las próximas elecciones. Los datos reveladores, cada 10 no confía en la clase política. Alrededor del 70% de una sociedad civil es la que deberá liderar la salida de la crisis, lo cual pone en nuestros hombros una responsabilidad en los ciudadanos. La coyuntura va a ser un alto a preguntarnos qué esperamos, cómo pasar de esa patita real, pero desde la perspectiva de ciudadanos de incidencia y liderazgos que sean capaces de responder a las necesidades y problemas reales de la ciudadanía en un contexto de crisis social y económica, sin dejar de lado esas megatendencias que demanda el orden actual, cambio climático, derechos humanos, enfoque de género. Sin duda, luego de la crisis debería asquearse de la corrupción y elegir mejor. Esa respuesta en nuestras manos. Vivimos una crisis de gobernanza social y de corrupción, pero cuando a uno le aprietan se dice que saca lo mejor de uno. Y ese debe ser nuestro compromiso como sociedad. Indignarnos y actuar. No podemos seguir siendo pasivos. El ser valiente, honesto y tener valores debe ser rentable. ¿Por qué son tan cuestionados los liderazgos actualmente? Porque el líder es aquel que está en poder o autoridad, pero el que la inspira, no porque es todo lo que apuntamos, todo lo que hacemos debe apuntar de manera diferente. Hacer las cosas bien y hacerlo mejor. Todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Quiero recoger un poema del sociólogo polaco Zygmunt Bauman en los excambios sociales de la actualidad. ¿Y cuál es la diferencia con esas anteriores generaciones donde la vida estaba diseñada para seguir ciertos patrones establecidos? Nos debemos casar antes de tal edad, debemos trabajar en un solo lugar, aislarnos, pero la relación de la actualidad Bauman se convierte en modernidad líquida. Es mente que todos huyen el compromiso y nos neguemos a sacrificar esa supuesta libertad individual. Como ponerles un ejemplo, ¿cuántas parejas de las que nosotros conocemos se han conocido por Tinder, cualquier red social, pero cuánto han logrado sobrevivir y afianzar la relación? Lo más frecuente es que las relaciones actuales sean breves hasta que surgen conflictos. Entonces nos hacemos a un lado, se termina la relación y se busca nuevamente en ese catálogo como las redes sociales para comenzar con alguien más y así una otra vez caemos en el mismo círculo. Ahora, extrapolando esto al concepto de ciudadanía, se reemplaza por un estilo de vida más nómada. Las personas echamos raíces en un solo lugar. Vivimos la vida como turistas, también sino como vimos, de trabajo, de pareja y demás aspectos, excluyéndose de las redes tradicionales de contención. Significa que la modernidad es líquida lo que implica el compromiso mutuo. Retrocede el individualismo que es esa lenta desintegración del concepto de ciudadanía. Entonces,
Entonces, ante la pertenencia social del ser humano, pasa a una marcada individualidad. Cuando el ser humano tiene posibilidades reales de ser independiente, la sociedad no es aquella suma de individualidades, sino es conjunto de las mismas. Humanos, estando solo que en las habilidades de convivencia, y solo nos movemos y nos expresamos en cierta medida consideramos de nuestra propia clase. Entonces, con extraños se ha convertido ya de una frase de protección infantil a una frase de protección adulta. Esa sociedad líquida lo que hace pasar de esa esencia del trabajo y de la integración en una sociedad con un bien común al trabajo individual, por mis intereses. Dejamos de crear vínculos, dejarnos como contemporánea. Vale, creo que tu internet está fallando. Sí, se oye muy mal. Se te escucha entrecortado. Arreglar esto si quieren continuar, por favor, mientras yo rompo. Reiníciale el router a lo mejor para que se te escuche mejor. ¿Te parece? Bueno, hemos visto un poco de lo que Valeria nos estaba compartiendo, haciendo un análisis de contexto para ver por qué estamos viviendo esta etapa de apatía en la política. Y creo que sería importante aquí escuchar qué nos dice desde otro punto de vista un historiador, un analista político como es Mauricio. Mauricio, compártanos un poco, ¿qué crees tú que es este contexto? ¿Por qué crees que se da tanta apatía política en estos momentos en el Ecuador? Bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación. Es siempre importante conversar sobre la política y sobre lo que hemos vivido para poder entender hacia dónde vamos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Quería comentar un poco lo que Valeria mencionó sobre la sociedad líquida, y es cierto, o sea, ahora la estructura de lo que vivimos es bastante fugaz, podríamos decirlo así. En el Ecuador podríamos pensar que desde que nos independizamos y que existimos como Estado en 1830, hemos estado en una búsqueda permanente de identidad, teniendo en cuenta que en la colonia y desde antes, en el caso de Ecuador era prácticamente la presencia de Quito, estaba poblado ahí, y cada valle, cada olla de río Ambato, Loja, Cuenca, Cañar, Cunga, Riobamba, Quito, iba a una especie de país independiente hasta con su propia lengua. Entonces, tenemos un proceso de como amargamiento bastante difícil que durante algunos momentos de la historia hemos podido ver que fue más fuerte. Y el Ecuador está acostumbrado mucho a los caudillos. Recordemos que los 5 grandes presidentes de la historia del Ecuador, García Moreno, Eloy Alfaro, el general Bombita, Guillermo Rodríguez Lara, Rafael Correa y Enrique Sayo, que fue puesto de él, veamos que 3 de ellos tienen formación militar y 2 tienen uno bastante. Entonces, y que pegan mucho García Moreno militar, pero muchas veces para gobernar. Entonces vemos que estamos inclinados siempre a encontrar en una persona lo que queremos ser, pero no encontramos realmente nuestro sitio en el mundo. Y los últimos, desde el 98 hacia acá, quitando unos momentos fugaces en el 2005, 2006 y en el 2000, entre el 2009 más o menos hasta el 2014, hemos vivido en permanente crisis económica. Entonces la gente culpa mucho a los políticos, los electores culpamos mucho a los políticos lo que nos sucede, cuando, como decía Valeria, en realidad nosotros no vemos por quién votamos. Miren en esta elección cuántos candidatos a presidentes hay, y preguntémonos de esas listas cuántos de los asambleístas que quieren ser asambleístas tienen una formación política. Muchos de ellos, cuando se les inquiere qué formación política tiene, a mí no me gusta leer. Yo he oído gente que dice, yo no leo. O sea, es como que fuera hasta un orgullo no leer y no tener formación política, porque lo que dicen es que el político formado como tal está formado para robar. Esa es la idea que la gente tiene del político, pero no relaciona el político con la política. Una política es todo lo que hacemos a diario, o sea, irse a un banco es hacer política, ir a dar un curso en la universidad es hacer política, porque la educación también es política. Miren, hay una crisis espectacular. Yo hablaba con un amigo escritor
que estudió también sociología, y me decía que la crisis de la cultura en el Ecuador es brutal, comparada, por ejemplo, con México, con países que tienen una identidad fuerte, con el Perú, con México, con Guatemala, identidades muy marcadas. Nosotros no tenemos una identidad marcada, fuimos creados en la audiencia de Quito como una especie de tapón entre el virreinato del Perú y lo que había norte, que después fue el virreinato de Nueva Granada. Entonces el Ecuador podríamos verle muy parecido a Polonia, pero Polonia tiene una identidad muy marcada que le ha permitido no vincularse ni a Alemania, al este, al oeste, perdón, los rusos al este, que son ortodoxos, y nosotros somos un país tapón que no ha encontrado identidad hasta, me parece que hasta el día alrededor, nuestra identidad se forja, por ejemplo, alrededor del fútbol, o sea, cuando no vemos más allá de eso. Y si recordamos un poco de historia, me parece que es bueno estudiarla y bueno saberla, sobre todo con sala de política. Nosotros reivindicamos mucho la herencia indígena, sí, pero cuando, por ejemplo, mucha gente le habla de lo indígena, lo niega. O sea, ahí viene una contradicción, lo que diría Jung, es negar el arquetipo que tenemos adentro. Y también hay otras personas que niegan la parte europea. Entonces vivimos en un permanente conflicto entre lo que está acá y lo que está acá, y la vida son matices de gris. O sea, son porciones de la realidad vinculadas la una con la otra, y tendemos a no buscar la armonía. No sé si se fijan ustedes, como tú decías, Patricia, al inicio, no estamos en un país ultra polarizado. O sea, cuando tú mencionas algo como justicia social, como que se repartan beneficios de los grandes empresarios, ¡ay, eres socialista! Digo, yo no soy socialista, yo sí creo que el Estado debe producir, pero también la empresa privada. ¡Ay, entonces es ultraderechoso! O sea, y no entienden, o sea, es del un lado o el otro, y no hay cómo ubicarse en el medio. Cuando todos sabemos que en realidad el centro es el que gobierna, porque el centro es el que vincula, el que crea. Inclusive en la vida, en la biología, los cuerpos buscan la homeostasis, que es el equilibrio interno, pero parece que en el Ecuador estamos buscando el equilibrio interno. Pero cuando uno hace un reclamo, eres problemático. Cuando no hay nada, ay, ¿por qué no reclamas? Entonces no hay unos puntos medios, como país no lo hemos sabido encontrar. Ya hay momentos en que se logró Estado, pocos, pero los dos últimos muy buenos, o sea, desde el punto de vista de construcción de Estado, que fue el de Guillermo Rodríguez Lara, historia de Carlos Landazzi, que nos mencionaba que el Ecuador antes del 70 no existía, y que desde el 70 para acá es un Estado, o sea, en la concepción de Estado moderno, con una burocracia, con servicios, con carreteras que empezaron a existir, todo eso. Y esto fue retomado mucho por Correa. No voy a decir que lo hizo todo bien, no voy a decir que su gobierno fue espectacular, pero en mucho recogió la herencia de Rodríguez Lara, y en uno de sus primeros discursos, Rafael Correa reivindicó la herencia de Guillermo Rodríguez Lara de construir el Estado con la planificación. Pero ahí viene otro problema, también, que tratamos de copiar muchos modelos del exterior, y esos modelos no se pueden aplicar si no hay una coyuntura puesta en el país en el que estamos. Entonces me parece que desde la historia podríamos analizar qué es lo que vemos, qué es lo que proponemos y hacia dónde vamos, sobre todo hacia dónde vamos. Los pueblos indígenas norteamericanos, dice historia, está hablando pasado, presente y futuro, y que desde ahí nos desenvolvemos y construimos la historia desde el presente. Entonces deberíamos preguntarnos por qué la mayoría de las personas, los que estamos involucrados en política, vemos que la mayoría de nuestros cercanos no quieren saber nada de ella, porque la experiencia les dice, entre comillas, que todo político se mete a ladrón, cuando eso la mayoría de los casos no es así. Y de ahí debería ir el trabajo de los políticos actuales, de tratarse de formar. Y para finalizar, solo dos cosas: en el Ecuador no hay partidos políticos, no hay organizaciones políticas como tal, son construcciones electorales que funcionan cada cierto tiempo, pero no construyen bases, no construyen ideología, no hay diálogo, no hay de moderna, es el dedazo del PRI en México. También el líder dice, vos eres candidato, tú eres candidato, y se acabó. Y es en todos los partidos políticos, no solo en uno o en dos. Miremos lo que pasa en Social Cristianos, en Alianza, en lo que es la Alianza País, en la Revolución Ciudadana, en todos los partidos políticos, caudillo que define quiénes son los candidatos, cuando supuestamente hay procesos de democracia interna. Eso era lo que quería mencionar. Vale, ¿quieres acabar con la idea que estabas diciendo hace un momento? Puede seguir, Tina, y después vamos complementando con la segunda parte de la intervención que tenía. Ya, te escuchamos mucho Chévere. mejor ahora. Sí, qué chévere poder compartir este espacio de
de debate, de diálogo. Y a mí me gustaría ahondar un poco en esa crisis de confianza que explicaba tanto Valeria como el compañero, esa crisis que hay hacia el sistema político, que invade el ideario social de la idea del no nos representan. Este político no me representa, esta autoridad no me representa. Una implosión social que en forma de indignación pone seriamente en cuestión los principios legitimadores de nuestra democracia, generando lo que ahora estamos viviendo, esa polarización que no es más que ese distanciamiento entre los partidos políticos, sus élites y la ciudadanía en general, que se traduce en el cuestionamiento de la legitimidad del Parlamento y los gobiernos de turno. Conviene entonces recordarle a la ciudadanía que una de las múltiples interpretaciones sobre legitimidad es aquello que se conforma de acuerdo a las leyes, que por ende es lícito. Entonces decimos que un gobierno es legítimo porque se afianza en un proceso electoral legal, justo, representado a través de un proceso democrático como lo es el voto, el consentimiento popular mayoritario que legitima a las autoridades electas a gobernarnos. Ahora bien, el ejercicio de esta legitimidad hace referencia también al modo en que se toman las decisiones para formular políticas públicas y las normas, en pleno respeto del Estado democrático de derecho. Y para hilar un poco más profundo, esta legitimidad tiene como finalidad garantizar y materializar los derechos ciudadanos en tres esferas, desde lo civil, que compone los derechos de libertad, de expresión, de pensamiento, de religión, desde lo político, que se traduce al derecho de participar en el ejercicio del poder político, desde lo social, que abarca todo espectro desde el derecho de seguridad, bienestar económicos, servicios educativos, de salud y sociales. Cuando una de estas tres formas o varias de ellas no se cumplen, debilita el vínculo entre los representantes políticos y el resto de la sociedad. Y estas fallas en la construcción de las legitimidades están a menudo en el origen de la separación entre los representantes y representados, que ahora lo conocemos como crisis de legitimidad o representación. El proceso reiterativo de estos incumplimientos hoy generan crisis, que no solo afecta al gobierno de turno, sino que desgasta la confianza social ante el sistema representativo como lo es la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Es entonces este desgaste el que ha concentrado una gran fuerza popular en donde los ciudadanos muestran apatía frente a los nuevos procesos electorales. El debilitamiento en la legitimidad y probidad de la praxis de lo público bajo la dirigencia de las autoridades de turno que hoy por hoy han creado un entorno de descontrol, ilegalidades, codicia, descuido, desconexión con el territorio. Y podría decir que hasta indolencia por las diferentes realidades que vive el país. Estas son las emociones negativas con las que se identifican los ciudadanos de a pie, con las que se conectan día a día, haciéndoles más proclives a la apatía política. No queda duda de lo que decía Valeria, que los valores son fundamentales en una sociedad. La ética y la probidad son valores esenciales en los ciudadanos y más aún en los políticos, ya que la incorporación diaria de estos valores infunde confianza, legitimidad y credibilidad, tanto del Parlamento como de las y los asambleístas, ya que no basta con solo cumplir la ley. La ética y la probidad deben guiar el ejercicio de la función parlamentaria hacia el bien colectivo, fortaleciendo la democracia participativa. Me gustaría indicar también que esta legitimidad se traduce a cifras. Quiero mencionar la última encuesta que la tomé de Sedatos, que nos dice sobre los sentimientos de los ecuatorianos frente a el discurso de los políticos. Nos dice que la credibilidad en la palabra de las y los asambleístas ha sufrido un deterioro de magnitud del 29% en mayo del 2017. Y a este año se registra el 9.4%. Imaginen esas cifras. O sea, realmente ya nadie cree en lo que la Asamblea Nacional hace, lanzando a la basura un montón de trabajo de mucha gente, asesores, catedráticos, personas de la sociedad civil que se involucran en la construcción de un proyecto de ley. Entonces, este debilitamiento a la legitimidad del gobierno, de la asamblea como tal,
nos hace pensar en esa responsabilidad social que tenemos ahora frente a este nuevo proceso electoral de analizar conscientemente, estudiar los planes de gobierno que ofrecen cada uno de los partidos políticos, porque tenemos que ver y analizar a quién le vamos a otorgar ese poder y la capacidad para gobernarnos. Debemos reconocer quiénes son esos buenos líderes que van a llegar con un poco conocimiento de gestión de lo público o quienes van a llegar a improvisar a la Asamblea Nacional o al Ejecutivo. Quienes ya tengan conocimiento de servicio social, más no que lleguen a servirse de la política, que tengan propuestas reales, que respondan al sentir ciudadano. Se debe identificar y rechazar en las próximas elecciones a todo tipo de populismo jurídico, penal y la demagogia electoral. Debemos buscar personas de intachable procedencia, con principios y rectitud y firmeza, porque todo esto va a redundar en que la nueva gestión parlamentaria aumente los niveles de aceptación, ya que gozarán de la confianza ciudadana quienes llegarán a gobernarnos y quienes ejecuten en su debido momento ese plan de gobierno que ofrecieron o por el cual votaron los ciudadanos. En consecuencia, los nuevos parlamentarios y autoridades deben empaparse sobre las nuevas leyes que rigen a todo el país. Por ejemplo, un candidato asambleísta debe estar empapado sobre la Ley Orgánica de la Función Legislativa y todo lo que ello conlleva. ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus prohibiciones? ¿Qué ha buscado las nuevas reformas de esta ley orgánica de la función legislativa? Promover mayor eficacia en el trabajo legislativo, fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Todo esto tiene que transversalizarse con acciones diarias que le permitan al ciudadano común entender qué es lo que ese político quiere llegar a ser en el momento de ser electo. Lo dejo a consideración de ustedes, compañeros. No sé si puedan de repente ahondar más sobre el tema de esta apatía que sienten los ciudadanos, porque justamente nos falta eso, ¿no? Nos falta poderle enseñar a la ciudadanía cuáles son esas herramientas que tienen como ciudadano para poder exigir y para hacer valer, prevalecer ese derecho que tienen a ser gobernados y de gobernar mediante autoridades electas. Sí, muchas gracias, Tina. Justamente complementando mi idea anterior y que va mucho en línea con lo que tú mencionas y con lo que mencionaba Mauricio, esa individualidad es lo que nos está facturando. ¿Por qué? Porque un Estado que era garante de seguridades, de libertades, ya no las garantías. Entonces se da una fractura entre eso nacional dentro de lo que va inmerso ese patriotismo. Entonces nos refugiamos en nosotros mismos para poder conseguir esa seguridad. Antes del Estado-Nación era esa comunidad sólida, pero ya no representa más y ha dejado de ser benefactor. ¿Qué pasa en el caso de nuestro Ecuador? Es evidente que la pandemia ha puesto en evidencia la crisis que el Ecuador venía atravesando, ya a nivel económico como a nivel político y social y sobre todo de brechas. ¿Qué nos mostró esto? Que no tenemos suficientes herramientas para superar el momento, lo que además se agravó con una emergencia que nos volvió vulnerables en términos de salud y de acceso a satisfacción de necesidades básicas. Pese a que tenemos un conectado con Internet, se han abierto espacios para participación ciudadana, pero ¿hasta qué punto estamos interesados en involucrarnos? Y de esto se trata de esa apatía a la propuesta. ¿Hasta cuándo vamos a quejarnos y no nos vamos a hacer comunidad? ¿Qué nos convoca esto? Ya habló algo respecto a los partidos políticos, pero un poco más allá de la gracia, ¿por qué está tan fracturada? Hace falta refundar esta democracia, posiblemente generar nuevos acuerdos democráticos que sean irrenunciables. La transparencia, la rendición de cuentas, ser orgánicos, optimizar recursos y esfuerzos. A lo que se suma que no hay una visión compartida del territorio, no hay un respeto a los procesos históricos, sociales y culturales diversos. Nos decía Tina, mantener la confianza es la base fundamental de todo proceso. Entonces, ¿qué pasa? Se deslegitima posiblemente un buen trabajo que han llevado ciertos espacios legislativos, ejecutivos o judiciales por esa desconfianza y esa falta de credibilidad en la institucionalidad. Entonces, no se deben escatimar esfuerzos para evidenciar que hay cosas que se pueden hacer, que se están haciendo bien, pero que se pueden hacer mejor. Y cumplir con el objetivo final de ese Estado que promueva el bien común.
La agenda política de los nuevos líderes o de las personas que estén a cargo más adelante de la dirección de este país es responder a los problemas y necesidades reales, políticas de Estado, superar la atención a esa coyuntura. Pero no solamente las responsabilidades del Estado. Quien está allí es porque nosotros los ojo, no nos desliguemos de eso. Pero también depende muchísimo de esa corresponsabilidad como ciudadanía. El desconocimiento, el no involucrarnos produce miedo. El miedo genera conflicto. Entonces, ser una ciudadanía informada nos puede dar herramientas. Pero además, tomamos nuestro papel en la organización social y accionemos. Entendamos que solos es difícil. Se requieren, además de todo, liderazgos que tengan buena imagen internacional ahora, hoy por hoy. Ya vemos que solos no podemos y debemos estar en capacidad de promover esas alianzas estratégicas. Pati. Bueno, aquí yo quiero hacer un pequeño alto y hacer como una especie de recoger todas las ideas que hemos escuchado hasta aquí. A mí me gusta ser muy sintética y quisiera enfocar esta apatía en 4 factores principales que creo que los hemos analizado entre todos. El primero y el más importante para mí es el tema de la corrupción. A mí me sorprendió muchísimo, yo hago encuestas cada cierto tiempo por el tema de las campañas políticas, hice la última encuesta como hace un mes y medio, 2 meses, y aparecía como principal problema de la población la parte económica. Pero en la última encuesta que acabamos de correr hace poco, aparece como primer causal de problema para los ciudadanos el tema de la corrupción con un 36%. Esto me había pasado en ciertas provincias como Manabí, donde la corrupción era el principal problema, pero en el resto del país no lo era. Ahora aparece como el principal problema con el 36%, seguido con el 30.5% por la crisis económica. Eso nos abre ya una gran problemática nacional, el por qué la gente se volvió apática con la política. Y esto lo quiero juntar con algo que me dijo alguien con quien conversaba el día de hoy, y me decía, bueno, es que, mira, la política no nos sirve de nada, porque votemos, por quien votemos, nos van a seguir robando, y tenemos que seguir trabajando para salir adelante. Entonces, ¿de qué me sirve a mí la política? Entonces, ahí vemos el gran y primer problema que tenemos en este momento, el tema de la corrupción. Pero no es el único problema. Quiero analizar el segundo, y coincido muchísimo aquí contigo, Mauricio, que es algo que yo vengo analizando ya hace algunos meses, que es la crisis sistemática de los partidos, del sistema de partidos políticos. Creo que ahí tenemos otra gran problemática en la sociedad, porque la gente ya no cree en los partidos políticos. Los ciudadanos de a pie no creemos en los políticos, porque al igual que lo que dijo Mauricio, yo también lo he dicho igual, los partidos políticos se han convertido en empresas electorales, que simplemente aparecen cuando tienen que elegir alguna autoridad. Y además son por lo general dueñas de un caudillo que quién entra y quién sale. Si eres del círculo interno, podrás ser candidato, y si no, no. Entonces, ¿qué pasa sobre todo con los jóvenes? Los jóvenes se hacen para un lado, porque saben que no tienen la opción de entrar en ese círculo muy cerrado de poder por esta crisis de partidos que no están bien definidos, que no respetan los principios internos de elección de candidaturas, que no tienen un proceso de formación de nuevas figuras políticas. Entonces, yo creo que es urgente que la próxima asamblea ponga en palestra de discusión muy seria cómo reformar ese sistema de partidos políticos para que volvamos a tomar credibilidad, porque vamos a creer, para que queramos ser parte de este proceso de crecimiento y construcción política desde estos espacios de democracia. El tercer y gran problema que he identificado también aquí, y lo saco también de las cifras de la última encuesta que estoy analizando, es que el 96% de los ecuatorianos califican como pésimo el actual gobierno. Y además están súper pesimistas y piensan que la situación va a ser peor en los próximos 6 meses. Si tenemos un gobierno tan mal calificado, al igual que una asamblea tan mal calificada, ¿cómo creemos que la gente sea entusiasta con la política? Si tenemos un gobierno que no nos representa, si tenemos una asamblea que no resuelve los problemas. Esa también es una gran causa de apatía política que se ha agudizado en los años, obviamente. Y la cuarta, que también ya la analizaron ustedes y que la hemos ido discutiendo, y la planteé también al principio, es el tema de la polarización. Lo que decía Mauricio me pareció muy rico. Si dices una cosa, eres socialista. Si dices la otra, eres de extrema derecha. Pero ni la extrema derecha ni la extrema izquierda nos han llevado a solucionar absolutamente ningún problema. Busquemos esos centros de discusión, donde podemos conjugar muchas ideas. Tenemos que tender nuevamente a los centros. Yo le he puesto en algunos artículos ya ese tema de discusión. Tenemos que incluso refundar algunos conceptos sociales que me pueden matar muchos sociólogos que son también colegas, pero ya es hora de darnos
ni la extrema derecha ni la extrema izquierda son la solución. Tendamos a ser los centros para empezar a buscar un poco más de soluciones. ¿Cómo podemos pedirles a los ciudadanos que en un 99% ven mala la imagen del presidente de la República sin interesa en la política o creen las próximas elecciones si saben que eso no va a cambiar absolutamente nada? En este contexto, todas las organizaciones políticas se alistan para las próximas elecciones, alistan sus estrategias y todos empiezan a hablar de cómo van a combatir la corrupción. Pero ¿con qué calidad creen que nos van a convencer de este discurso? Si vemos que sus propios coidearios o que están incluso en esos puestos de poder en este momento son parte también de esta gran argolla de corrupción. Entonces, ahí radican exactamente los 4 grandes problemas que deberíamos empezar a combatir y que deberíamos empezar a buscar quizás nuevas propuestas. Pero aquí también enfrentamos un problema que también es bastante presente en las elecciones y son el rol que juegan los medios de comunicación. Ya vamos a empezar a ver, como lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, cómo los medios de comunicación pueden ponerte un presidente y pueden también polarizar el discurso dentro de los medios de comunicación, porque empiezan a decirte cómo debes pensar, por quién debes votar, quién está bien, quién está mal, y nos está pasando ya en estos momentos cuando vemos que empiezan a aparecer nuevos cuadros políticos que no tienen espacio en estos medios de comunicación masivos. Ahí entra, en cambio, el juego de las redes sociales, aunque no podemos dejarles todo el trabajo a ellos porque seguimos en una sociedad donde los medios de comunicación tradicionales siguen siendo quienes llevan la batuta en el tema de la comunicación. Nos enfrentamos entonces a este distanciamiento de los ciudadanos y tenemos que ver cómo llegar a ellos y tenemos que hacer algo que es muy importante como este tipo de espacios de debate o conversatorios, donde queremos que la gente se involucre porque esto que estamos haciendo aquí es hacer política. Esto que estamos discutiendo aquí, el tomarnos el tiempo de analizar, de revisar cifras, de revisar lo que piensa la gente y ponerlo en discusión, poner a que las personas que nos están viendo, sean muchas, sean pocas, también lo discutan, es una forma de hacer política. Tenemos que empezar a promover estos espacios pequeños, a ir al supermercado y conversar, al subirte a un taxi y conversar, intentemos hacer conciencia política, no nos dejemos invadir por esta apatía política y creamos que realmente puede haber un cambio, pero un cambio consciente, un cambio estudiado, no votemos por votar, no desperdiciemos nuestro voto. Y peor aún, no digamos, eso no me importa, yo no voy a ir a votar, yo mejor ni voto, o simplemente voy y cumplo y anulo los votos porque tengo que cumplir con este papelito para que no me cueste $40 después. Yo no me quisiera imaginar si en el Ecuador el voto no fuese obligatorio, el nivel de ausentismo que tendríamos. Hasta ahí mi análisis en esta parte. Mauricio. Bueno, gracias. Quería comentar unas 2 cosas que Tina las mencionó muy bien y que tú, Patti y Valeria la mencionaron bastante contundentemente. Creo que tenemos como ya 20 constituciones en el Ecuador, como 37 reformas tributarias, y deberíamos cuestionarnos quién va a creer en un país que no tiene estabilidad, o sea, que no es capaz de conservar una constitución ni siquiera durante 10 años. Y que llega alguien, dice todo lo anterior estuvo mal hecho, lo rehago de nuevo y empezamos todos los gobiernos a crear un estado, todo lo anterior estuvo mal hecho y no llegamos a ningún lado. El otro es una cosa anterior que curso de la Universidad Técnica de los profesores de administración de empresas de allá y les preguntaba cuáles son los 2 principales problemas del Ecuador. Me dijeron, el primero es la falta de cultura en todos los niveles. Y el segundo, y el más importante, me dijeron la falta de asociatividad. Los demás no nos podemos unir para absolutamente nada, nos decían, ni siquiera en nuestro favor. Y me ponían ejemplos de proyectos que se han intentado hacer, de sacar, que era de vicio colectivo, pero que el de al lado decía, no, le vas a dar más que a mí, entonces yo no me intervengo, porque o sea, así no podemos llegar a ningún lado. Lo otro es lo que mencionaron sobre la legitimidad del gobierno actual y su actuación política. Ustedes han de haber oído, yo he oído a muchísimas personas, la mayoría que ha perdido trabajo. Según España, no es calle, no es universal, dice que el 83% de los ecuatorianos no tienen un trabajo en el término de lo que sería un trabajo digno, seguro, con un sueldo mensual, no, 83% de los ecuatorianos no tienen. Y asociado a eso va toda la crisis económica,
económicamente y política no tiene para su sustento diario, uno vive el día a día. Entonces tiene interés en lo que ve que es el principal problema de Ecuador, la clase política, para mí el principal problema. Otro es algo que yo con la central les pregunté a mis alumnos y les preguntaba si solo los cartones o solo la formación le da a uno la capacidad para gobernar. Y sorprendentemente el 90% de ellos me dijeron que no, y que ellos tampoco, ni siquiera teniendo 30 años, se sentirían capacitados para ser candidatos. A la juventud como un valor, como que por sí la juventud sea un valor, y con eso se va a hacer todo. Y muchas veces se desecha la experiencia de las personas porque no se le toma en cuenta, porque dice que si tuvo doctorado, maestría, todo eso, pero al de acá también no se le oye. O sea, los judíos dicen que para llegar a los niveles de Cristo está el conocimiento y la sabiduría, que si no subo por los dos campos que van vinculados del uno al otro, el resultado va a ser deficiente. Debemos cuestionarnos este tipo de cosas y cuestionarnos que la educación en el Ecuador está muy centrada en ciertas cosas que no salen de su espíritu. En la academia yo no le veo ningún rol participativo a la academia en estos debates, fuera de sus pequeños espacios que ellos tienen. Es una dejadez, la palabra es una dejadez brutal hacia los problemas de la sociedad. O sea, y cuando uno le refiere a alguien, los textos de estudio sociológico principalmente, es referencia de la referencia sobre la referencia de la cita del señor que está al lado mío, o referencia para decir algo. O sea, cuando los problemas están ahí presentes. Yo recuerdo que hasta yo estuve en la Católica en los 90, la universidad tenía un rol mucho más activo que lo que tiene ahora. Ahora aparecen centros. Hablaba con un amigo sociólogo y con mi amigo el escritor, y decía que hoy hace mucho antes era episteme y tecné. Ahora todo es tecné. O sea, no hay el episteme, el estudio de la ciencia para generar más ciencias, todo tecné. O sea, un comunicador que tiene que tener una formación muy amplia en ciencias sociales, hoy es más valorado si sabe filmar, si sabe cortar fotos. Igual la sociología, mucho de las ciencias sociales nos vemos en la estadística, y es importante la estadística, pero la estadística tiene que tener una vinculación con lo que sucede en la sociedad. Eso es lo que nos falta mucho en el Ecuador, y creo que el rol principal de las ciencias sociales, sobre todo las ciencias sociales de ahí, y ha habido un retroceso espectacular en estos últimos 4 años con relación al rol de los cientistas sociales en la sociedad, porque se considera que eso va de lado, que no tiene sentido y que tiene que tener, todo se mira, y esto voy a recoger lo que dice un montón de sociólogos, historiadores, antropólogos, por el signo de cuánto cuesta y no cuánto vale. Y hay una diferencia enorme entre lo que vale y lo que cuesta. Y ahí viene también el voto, cómo ver por quién vamos a votar. Yo sí creo que a la gente que escribe con faltas de ortografía pidiendo el voto, nadie debería votarle, porque ni siquiera se da el trabajo de buscar en un diccionario si está escribiendo bien. O aquel que le dice a un comunicador social, yo he leído gente, yo trabajé de DIRCOM, porque la vida me hizo trabajar en comunicación, me encanta. Gente que le dice a un comunicador que porque se bajó un programa del YouTube ya sabe hacer análisis político, por ejemplo. Entonces, reducir la carga del conocimiento a estas cosas esporádicas que ustedes mencionaron muy bien de la coyuntura y no la estructura. O sea, no analizamos las estructuras que están por debajo de lo que mueve todo. Recordemos nomás que, por ejemplo, muchas de las personas de las que elegimos como ídolos fueron patriarcas de la componente en los 70. Y nosotros nos olvidamos de eso. Para eso importa la historia, para saber cómo no repetir el error. Creo, y digo creo porque no es mi opinión, que sí deberíamos poner en una balanza qué es lo que hemos logrado nosotros como sociedad hasta el día de hoy. Tenía un amigo mexicano, historiador, que vino hace unos 8 años y se paró él había venido unos 7 años antes, se paró en la avenida Amazonas y estaba loco, decía que el Ecuador había dado un salto de 20 años en 5, que se veía orden, que se veía progreso, que se veía que la gente ya no botaba la basura en la calle. O sea, era un salto, él dijo cuántico, era de alguien de afuera. Entonces, ten en cuenta que también hemos avanzado y sostener esos avances. Hemos avanzado mucho. El Ecuador, recordemos, fue el primero que dio el voto a la mujer, de los primeros que aprobó el divorcio. Hemos sido una sociedad abierta. Recuerden que, por ejemplo, fue el primero real que declaró una independencia de España en una carta constitucional en 1812 y en 1810 de la misma manera.
fue el primero que pagó por el trabajo indígena en la colonia, trabajen. Y Quito fue la avanzada, y la presidencia de Quito la más avanzada económicamente y culturalmente en la época de la colonia. O sea, tenemos referentes de los que nos construir. Y lo que un discurso que Tina nos podrá ayudar más, que hablaba en la tarde con algunos amigos, es: estás viendo dos propuestas. Primero, en lo legislativo, que se vuelva la bicameralidad. La gente no sabe ni qué es, pero dicen quiero que vuelva la bicameralidad. Y la segunda, anular el voto. Hay una tendencia muy alta de querer anular el voto, porque no creen en nadie. Entonces ahí debería venir, y finalmente, para terminar lo que decía Patricia, el rol de los medios de comunicación. Que sí, en Estados Unidos me mandaba un amigo los discursos de Trump y agarraban partes, era un Frankenstein, ¿no? Una parte de acá, otra parte de acá, otra parte de acá. Pac salía cosas que el tipo había dicho, pero separado. Entonces parecía que había dicho una vascosidad y no era así, pero ya le habían construido la imagen. Pero también ahí viene la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Si uno hace un recorrido por mucha gente, cada vez menos personas ven los noticieros porque no les creen. Pero tampoco hay como un medio que la... Entonces hoy noticias que era lee y no se entera de nada. Y las cosas pasando. Y ahora sí, para finalizar, a mí me encanta el fútbol y yo creo que el que tenga los elementos completos. Hay gente que está queriendo ganar por default de los demás. Ganar a todos los demás. O sea, eso también debemos tener en cuenta, que la democracia, así a veces no nos guste, es por quién vota más la gente. Y ahí vienen las campañas electorales, que deberían ser de otra manera, porque como decía un dirigente político, ahora nos dan un mes de campaña y tengo que poner a la cantante del barrio porque a ella le conocen y no tengo que hacer más campaña. Y es el sistema también que apoya lo que estamos viendo. Eso es. Bueno, hay algunas preguntas. Nos gustaría empezar a interactuar un poco con la gente. Vamos a poner la primera pregunta, que no me alcanza a leer. No alcanzo a leer nada ahí porque es súper ciega. A ver, bueno, excelente espacio, gracias, excelente espacio. Aquí hay una pregunta para Valeria Arcos y los panelistas. ¿Cómo se analiza la situación frente a estas nuevas elecciones? Y por favor, menos queja y más propuesta. Está muy bien, vamos con las propuestas entonces. Valeria. Sí, o sea, bueno, primero tenemos que entender qué es lo que está pasando. Ya creo que tenemos que pasar, como dicen, más allá de la queja a la propuesta. Ya sabemos que hay una crisis de institucionalidad y tal. Pero ahora, ¿qué tenemos que entender? Apuntar a los jóvenes. Ese es el grueso del electorado ahora. De 18 a 39 años estamos hablando del 50% del electorado, sin contar con ese voto facultativo de los jóvenes. Entonces siempre hemos tenido dos taras grandes, ¿no? Esa tendencia mesiánica que buscamos colectivamente y esa lógica de patronazgo. Nos desviamos de la responsabilidad que tenemos y le culpamos al otro. Entonces, entendamos las demandas sociales, esa es la propuesta, pero ataquemos al segmento poblacional mayoritario. Ahora son los jóvenes, sus aspiraciones han cambiado. Ya se cuestiona la representación de las instituciones políticas. Ningún movimiento ha podido generar nuevos cuadros porque los partidos no han permitido renovación. Entonces, ahora los jóvenes, y no solamente de los 18 a los 39 años, sino también, ¿qué queremos? Propuestas prácticas que superen la ideología, que muestren evidencia, una política que radique en causas sociales, perfiles técnicos, como nos decía Mauricio, o sea, gente que esté involucrada, que conozca, que tenga esa trayectoria, lo que nos decía Tina, que tenga probidad, pero que tengan capacidad de creación y hagan frente a los problemas sociales, políticos, económicos. Tenemos una importante deuda pública, pero no se habla de un plan de vivienda para jóvenes, pueden independizar fácilmente. Las luchas ahora son luchas sociales. ¿Y por qué es esa lucha? Porque ya no tenemos nada que perder. Entonces, ¿cómo accionar hacia esa propuesta? Entonces, pensemos que es súper fácil administrar la bonanza. Administrar los recursos puede llegar a ser una tarea medio, pero ¿cómo administramos la escasez? Eso creo que es el hecho. Entonces, administrarla es como un desafío importante para quien esté al frente. Pero no solamente hablando de escasez económica, porque sin duda nadie da lo que no tiene. Pero pensemos en esa escasez de identidad, en esa desconexión, en esa falta de involucrarse, de accionar, de pasar de esa queja. Yo creo que todos estamos en capacidad de analizar lo que ha pasado. La historia no miente.
Entonces solamente regresemos a ver para mejorar, ya no para quejarnos. Eso creo que es lo más importante en este momento, empujar hacia allá. Usemos esas experiencias previas para cambiar, no para seguir en esa misma lógica, pero por Dios, no para la memoria, no dejemos en frágil. Tina, ¿qué propuesta darías tú? Aquí nos siguen diciendo, por favor, propuestas, ganas de cambio. Tina, ¿cuál sería tu propuesta? Primero, llegar a los jóvenes y pedirles que no se convierten en un hater o un odiador más en las redes sociales de las diferentes instituciones. Yo creo que parte de la corresponsabilidad no es solamente enviar mensajes de odio, mensajes de repudio, sino más bien mensajes constructivos, de propuestas, de llegar, de pasar de la crítica a esa propuesta real que podamos construir desde nuestras experiencias. Desde el legislativo creo que se puede hacer muchísimo, se puede empezar con análisis de datos reales y oficiales que reducirán el riesgo para hacer apreciaciones no subjetivas o inexactas, sino más bien presentar cosas concretas que realmente apliquen a las necesidades que tiene y que siente el Ecuador. Se debe buscar la sostenibilidad de los cambios mediante reformas legales efectivas, reconocer la existencia de diferentes públicos y definir en base a eso los canales de comunicación, mejorar la comunicación de gobierno. Es necesario restaurar, por sobre todo, la ética del servicio público. Se debe evaluar también la factibilidad de institucionalizar parcialmente el teletrabajo. ¿Por qué no? Esto ha facilitado a muchas mujeres a que puedan estar en sus casas al cuidado de sus hijos y también puedan estar en el trabajo, siempre y cuando se respeten sus derechos de las horas laborales justas, porque obviamente la carga es fuerte para todas las mujeres. Creo que los números también arrojan eso, que se sobrecargó el esfuerzo para las mujeres en tema de género con el teletrabajo. Entonces, considero que partir desde cosas tan pequeñas que diariamente estamos viviendo, esto puede incurrir en que el gasto público, el gasto de lo público baje. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional también los asambleístas reciben subsistencias, entre otros rubros, por estar en la ciudad de Quito. Entonces, esta nueva asamblea tiene ese reto. Puede hacer jornadas parciales, tanto de teletrabajo como asistidas, para que el gasto público se ajuste a esa autoridad que está cursando el país actualmente frente a la pandemia. Si bien la asamblea es la función del Estado a la que menor cantidad de recursos se le asigna según fuentes del presupuesto general del Estado, no por eso se puede caer en un gasto excesivo o desmesurado de dinero que iría de desproporcional a la lógica y a la coherencia en estos tiempos pandémicos. Creo que eso serían una de las propuestas para mejorar institucionalmente, pero no podemos olvidar básicamente que los candidatos que lleguen a ser electos tienen que tener una conexión real con los territorios. Acérquense, así como se acercan a pedir los votos, acérquense a recoger las necesidades trimestrales, semestrales, de las vivencias que tienen las personas en las zonas rurales, en las zonas urbanas, porque no siempre estas personas tienen la posibilidad de conocer cuáles son los canales efectivos para escuchar. Normalmente los plenos están siendo transmitidos en vivo, pero no veo propuestas de asociaciones gremiales que puedan construir o que puedan llegar hasta un debate en la mesa de la comisión, que sean acogidos verdaderamente para escuchar sus necesidades. Falta mucho apoyo al emprendimiento. Ecuador es increíblemente productivo. Realmente la gente es emprendedora. Creo que falta mucho apoyo a este sector. Siento que podemos apoyarlos de diferentes formas y con leyes que les garanticen poder afianzar estos emprendimientos y construir prosperidad para sus familias, que al fin del día eso es lo que necesita el país, trabajar y construir prosperidad. Pues sí, a mí me gusta lo que dice aquí Carmen Inés Álvarez. Cuesta involucrarse y justamente la historia dice todo. Sí, cuesta mucho involucrarse, pero es un error creer que la única forma de hacer política es siendo candidato o candidata. Existen otros espacios y roles. Hacemos políticas cuando aceptamos este tipo de debates, cuando criticamos el sistema en el cual estamos,
cuando nos juntamos con otras personas con quienes compartimos un interés en común, cuando nos asociamos para defender ciertos principios o valores comunes, eso también es hacer política. Debemos reformular el concepto de creer que hacer política simplemente es cuando militamos en un partido político. Estos espacios, estas discusiones, el leer, el involucrarnos, también es parte de hacer política. También creo que es importante aquí hablar un poco del tema de las campañas políticas y cómo las estamos viendo en la actualidad. Y aquí yo veía, porque a mí me gusta mucho saber la parte estadística de los números, leía una cifra que me asustó muchísimo, y que el 75% de los ecuatorianos todavía no sabe que tenemos una nueva forma de elegir a nuestros futuros asambleístas. Y quiero cerrar con esto, quiero que me lo permitan, porque creo que es importante, por ejemplo, eso es hacer política, contarle a la gente cómo tiene que votar para que no anulen su voto, para que su opinión, lo que ellos quieran, sea escuchado. Hemos cambiado ya del método de Home, con el que venimos votando hace algunos años, al método de Webster. Pero lo más importante aquí es no saber cuál es el nombre de un método o del otro. Eso no nos interesa. Aquí lo que nos interesa saber es que ya no podemos votar por un candidato de esta lista, por otro de esta, por otro de esta. No, ya no. Si ustedes hacen eso en estas elecciones, van a anular sus votos. Aquí hemos cambiado a un sistema que se llama como plancha cerrada. Tienen que votar por una misma lista, la que sea de su elección, porque si no va a haber un gran número nulidad en los votos. Y yo no sé por qué, y dejo esto así como un poco en esfera para que todos piensen o lo razonen como gusten, porque no hace una campaña informativa sobre cómo se debe votar en estas elecciones. Y ahí me deja mucho que desear, porque si es el organismo que tiene esta obligación de educarnos en el voto y no lo hace, quizás estamos buscando esa nulidad absoluta de los votos, lo cual no es siempre bueno. Yo creo que parte de nuestra obligación como ciudadanos y de involucrarnos en la política si queremos un cambio es justamente esta, es investigar, es leer, es mirar cuáles son los planes de gobierno. El otro día veía un plan de gobierno de un partido X que habían cogido para hacer su plan de gobierno presentado al CNE, y aquí pongo en entredicho tanto al partido político como al CNE, y este plan de gobierno era copiado de Wikipedia. Lo copiaron, pegaron y entregaron al CNE. ¿Cómo podemos confiar en un partido político que ni siquiera se da el trabajo de investigar lo que el país necesita y simplemente corta y pega? Ni los niños de colegio lo pueden hacer porque saben que eso les pone un cero redondo al profesor, y tenemos que enfrentarnos a esto. Entonces, si como ciudadanos no nos damos el tiempo de leer los planes de gobierno, de ver qué nos están ofreciendo, de ver que no sea simple demagogia, de no escuchar a un asambleísta que me diga que me va a poner un colegio aquí en la esquina, en la puerta de mi casa, porque sé que un asambleísta no puede hacer eso. De escucharle a otro que me va a dar, no sé, que me va a dar una casa gratis, que me va a dar un carro, que me va a dar créditos. Hey, busquemos realmente lo que es real, lo que se puede hacer, y démonos el trabajo como ciudadanos. También afrontemos nuestra responsabilidad como ciudadanos de leer, de investigar y dar un voto razonado. Creo que esa es la parte de ir de la apatía a la propuesta. Afrontemos nuestra responsabilidad como ciudadanos y seamos más responsables al momento de votar. Y parte de ello precisamente es involucrarse. Démonos el tiempo, la oportunidad de conocer nuestros espacios, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Salgamos un poquito de esa zona de confort y entendamos qué es lo que pasa en nuestro territorio. Hay un territorio, valga la redundancia, que lo compartimos los ecuatorianos y que debería vincularnos hacia un objetivo común. Entonces tratemos de entenderlo, porque solamente entendiéndole vamos a poder dar esas respuestas que se necesita desde cada uno de nuestros espacios. Este conversatorio precisamente se llama De la apatía a la propuesta, y queremos convocarles, invitarles a todos ustedes para que hagan propuestas. ¿Qué más quieren escuchar? Nosotros estamos acá dando un poco de lo que conocemos, de esta experiencia, de este conocimiento, para contribuir a fortalecer la cultura política. Consideramos que esto hace falta. Nada de estos conversatorios tiene costos, son de acceso libre y gratuito. Están aquí a disposición. Es una herramienta que les estamos construyendo. Esperamos que se conecten con eso. Dependerá muchísimo de su retroalimentación, cómo podamos mejorarla cada vez también. Entonces, dense la oportunidad de fortalecer esa cultura política. Propongan qué temas quieren que tratemos. Ahora, las tres personas que estamos acá somos quienes estamos generando este espacio. Mauricio es nuestro invitado especial a este primer conversatorio. Tendremos distintos en función de los temas que vamos a proponer.
preguntan, Patti, ¿qué partido político y políticos hicieron el copy-paste? Decirnos qué quieres. Ahora les copio en los comentarios cuál fue el partido político, porque realmente es vergonzoso. Sí, entonces un poco eso, responsabilicémonos. Por favor, como mensaje final que queremos darles, propóngannos, ¿qué quieren escuchar? No sabemos todo, pero conocemos a alguien que sí va a poder hacerlo y trataremos de invitar y de tener en este espacio para que les pueda contribuir también desde su conocimiento. Eso es lo que queremos hacer, actívense. Esto depende de todos nosotros. Mauricio, ¿algún mensaje final quizás? Sí, agradecerles y había unas cosas que leí en el chat de la propuesta que se decía, bueno, hay que hacer más propuestas. Yo pensaba, viendo, yo trabajé en el Consejo Electoral y lo que dice Patti es cierto. A mí me tocaba revisar los planes de gobierno y yo negué muchos, les mandamos a repetir, porque eran copias textuales de Wikipedia o de libros y que se notaba clarito que ni siquiera se habían dado el trabajo de revisar las fuentes, porque salía hasta copiado con diferentes tipos de letra que habían copiado de diferentes sitios. Primerito, a esa gente no se le debería aceptar la candidatura, que es lo mismo de es una falta de respeto que quiera gobernar, no se dé el trabajo ni de investigar dónde va a gobernar. Esa es una de las cosas estructurales que deberíamos pensar como ecuatorianos por quién vamos a votar. Y la otra finalmente es que lo que todas ustedes dijeron es lo lógico, que debemos involucrarnos en la política, que si no nos involucramos a alguien, como dijo Patti al inicio, nos van a dar haciendo la política, que dejemos de calificar al que no piensa como nosotros, como tonto, como si soy socialista o pienso en algo de izquierda, que el del otro lado es derechoso y que es facho, o que el que está al otro lado es estalinista. No, no es así. O sea, la vida son tonos de grises que debemos encontrar la armonía para seguir viviendo y seguir sacando adelante este país. El Ecuador está en la crisis, mucha gente, yo puse que le veía como un país inviable, porque es increíble que municipios, autoridades, hubieran hecho negocios con la muerte de las personas. Es algo inimaginable, o sea, en la lógica de los que trabajamos y estamos sacando al país adelante, es inimaginable robe lo que cuestan 5 mascarillas vendiendo y que eso le cuesta la vida a la gente. O sea, no era cosas así nomás, que vida de gente que estaba en juego. Y recordemos esos nombres. Yo soy discapacitado, no veo con el ojo izquierdo, y les recuerdo, no voten por esos que se sacaron los carnets de discapacidad, y a gente que se merece, que tiene discapacidad, hasta el 80% no tienen carnet. Mientras que personas con todas sus capacidades mienten para poder importar carros de alto valor. Eso sería un acto demostrando que les duele a los asambleístas. Den un paso al costado y dejen que otras personas gobiernen, que estén ahí. Ahorita creo que esa sería lo principal que podríamos hacer: ver, analizar, pensar que la política es para todos, no solo para ciertas personas, y que el Ecuador no va a salir si no votamos por la gente adecuada. En 4 años estaremos hablando lo mismo y habremos retrocedido más de lo que ya retrocedimos este último tiempo, en institucionalidad. Y agradecerles a todas, muchas gracias la invitación. Bueno, creo que no nos queda nada más que agradecer a todos quienes se conectaron el día de hoy. Invitarles para que en 15 días más nos vuelvan a acompañar con otro interesante tema. Y con otro invitado de lujo como el que tuvimos el día de hoy. Sugiérannos temas, sugiérannos invitados para que este programa sea suyo. Muchas gracias de mi parte y gracias, chicas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¿Se han dado cuenta que cada vez menos gente quiere involucrarse o hablar de política? Por supuesto, pero si no nos involucramos, ¿cómo esperamos que las cosas cambien? El simple hecho de vivir en sociedad y tener que satisfacer nuestras necesidades básicas nos convierte en actores políticos. Sin que eso implique pertenecer a un partido o identificarnos con una ideología política.
Por ello, hemos creado este espacio de cultura política, porque nos interesa saber lo que piensas y compartirte lo que conocemos desde nuestra experiencia. A partir de este 2 de diciembre, comparte con nosotras este programa virtual, Hablemos de Política.